mismo la Super 7. Vamos a hablar ahora con el Armando Paino, que es el director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso de Do Sostenible. Él nos va a explicar primeramente qué es este fideicomiso DO Sostenible o Do Sostenible. Armando Paino, buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí en el día de hoy. Y sí, DO Sostenible es un fideicomiso público-privado que surge por la entrada en vigencia de la Ley 225-20, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Coprocesamiento. Dentro de la misma ley, fruto de los consensos, luego de más de 12 años de discusión en el Congreso de la República Dominicana, las negociaciones arrojaron la necesidad de que los fondos que se fueran a destinar para la remediación de los sitios de disposición final en todo el país, crear las redes de estaciones de transferencia de logística para la recolección de residuos y los sistemas integrales de gestión de residuos sólidos, esos fondos debían ser manejados a través de un fideicomiso, que como su nombre lo indica, público-privado. El nombre del fideicomiso, digamos, legal, original, es el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Coprocesamiento. Un poquito largo, entonces se decidió reducir, Claro. porque pasaríamos la mitad de la entrevista cada vez que hacemos ¿Y dando el nombre. dónde ahora mismo, dónde están ustedes llevando a cabo esa tarea? Nosotros se formalizó, la formalización del fideicomiso fue en el pasado mes de diciembre con la firma del contrato. Igualmente ahora estamos, es una ley reciente y hemos estado redactando y trabajando en toda la normativa interna vigente y en la creación de la planificación estratégica de los próximos, el plan bianual de trabajos del fideicomiso. O sea que ustedes están en teoría todavía. No del todo, ya estamos operando. Lo que pasa es que sí debemos formalizar todo lo que son los reglamentos internos, porque es un mandato que da la misma ley, el decreto del reglamento de aplicación, y sí estamos trabajando en el desarrollo ya de 20 iniciativas que para comenzar a trabajar en lo que impactarían en más de un 55% de los residuos sólidos de todo el territorio. Yo quiero recordarles que nosotros tenemos una deuda histórica en el tema de residuos. El año pasado, que fue parte de los trabajos que hicimos con el Ministerio de Medio Ambiente y con la JICA, que es la cooperación japonesa, que era un mandato que tenía la ley, era el diagnóstico nacional de los residuos. Y ese diagnóstico arrojó que en el país existen 240 sitios de disposición final, que no se le pueden llamar sitios, sino en su gran mayoría 235 de ellos son botaderos a cielo abiertos, que no cumplen con ningún tipo de normativa local o internacional para el manejo o tratamiento de los residuos, ya sea mecánico o biológico. Todo esto nos ha arrojado a que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que recordamos siempre, identificó como la principal problemática medioambiental de la República Dominicana en la actualidad era el tema del mal manejo de nuestros residuos, porque realmente nunca hemos dado un tratamiento adecuado a lo mismo. Por eso vemos realidades como esos fuegos que molestan a las comunidades. Recordamos hace 2 años y medio, el gran fuego de Duquesa, que tanto acentuó la tensión en medio de la misma pandemia. Y así hemos vivido en República Dominicana con esa deuda pendiente. Por ello, nosotros consideramos que la fase en la que estamos trabajando ahora de planificación es tratando de lograr que para nosotros lo que es el fin esencial del fideicomiso, que es la sostenibilidad en el tiempo de estas transformaciones que vamos a realizar. Se han hecho muchos trabajos en República Dominicana, pero lamentablemente no se le ha dado el seguimiento adecuado a los mismos y volvemos para atrás en el tema del manejo de residuos. Paino, justamente me gustaría quedarme en ese último punto, fideicomiso. La palabra fideicomiso ha tenido se ha satanizado, podría así decirse, con algunos fideicomisos que ya todos conocemos. Pero en este caso específico, ¿por qué entiendes tú que un fideicomiso para esa sostenibilidad en el tiempo era la medida correcta del gobierno? ¿Y qué implica que sea un fideicomiso público-privado? ¿Cuál es la participación de cada una de las partes?
Sí, mira, a veces nosotros los temas técnicos y digamos, ilegales que nos da la legislación y que nos da la normativa, a veces toman un rango político y se lleva a politizar temas como lo que es el fideicomiso. Yo te puedo decir como experiencia, entrando y después te explico un poco en detalle. No hay cosa más complicada que manejar que un fideicomiso y tú tener que depender de una fiduciaria que va a regular cada movimiento que tú vas a dar. Y no es verdad que ni una fiduciaria pública ni una fiduciaria privada va a jugar toda su reputación en base a irregularidades a un fideicomiso. El control que se lleva de los fideicomisos, que lo estoy viviendo a veces raya en la exageración de lo regulado que es el mismo. Pero bueno, para temas del tipo político, ya que se le ha dado el matiz político a esto, ya es un tema ya a discutir y llegaremos a los consensos y se aprobarán las leyes. La realidad es que esto es un fideicomiso que se crea por ley. Es un poquito diferente a otros fideicomisos que se han creado por una decisión del Poder Ejecutivo. No, fue una decisión del Congreso, de una mesa de discusión donde estuvieron todos los sectores. Por eso, o sea, fue un consenso con el sector privado, con los municipios, con los mismos congresistas de los diferentes partidos y se aprueba esa ley en el año 2020. Público-privado, ¿por qué? Porque su gobernanza es público-privada, porque creó un consejo directivo que tiene participación del sector privado y participación del sector público, y lo describo. El presidente de ese consejo directivo es el ministro de Medio Ambiente, hoy día Miguel Seara. También participa el Ministerio de Hacienda, ya sea en manos de su ministro o a quien él designe. También tenemos de representación a el presidente de la Liga Municipal Dominicana y el presidente de FEDOMU, ambos en representación de los municipios. O sea que no es solo Poder Ejecutivo, sino obviamente como los alcaldes son los dueños del territorio, son los que están en el territorio resolviendo estos problemas, tienen que tener una voz y una decisión a la hora de participar. Y por el lado del sector privado, entonces tenemos un representante de la AIRD, que es la Asociación de Industria de la República Dominicana, un representante de ECORRED, que es el gremio que aglomera a todas las empresas que están promoviendo la sostenibilidad. Y tercero, un representante del sector de la gestión integral de los residuos, del mismo sector que es designado por decreto. Esto ha producido una dinámica interesantísima. Lo que hemos venido trabajando y cuando le decíamos de las 20 iniciativas que ya tenemos identificadas, esto fue fruto de un trabajo en una mesa técnica que el mismo fideicomiso desarrolló, donde estaban todos los sectores y increíblemente nos mencionaban, esta era la parte técnica, no los representantes, no el consejo, sino una mesa técnica de trabajo. Y nos decían los técnicos de todas las instituciones, incluyendo de la Liga, de Medio Ambiente, que era la primera vez que todos ellos se sentaban en una mesa, porque aquí hay muchos técnicos muy preparados en esta materia. O sea, y ellos dicen, es la primera vez que todos nos sentamos en una mesa. Y se han construido los consensos. Porque cuando tú tienes una gobernanza de ese tipo y tú tienes la regulación que te da la ley, tú tienes la herramienta para poder hacer verdaderas transformaciones. Y eso es lo que estamos trabajando y tratando de lograr. Y esas 20 iniciativas que hemos identificado se han hecho fruto de esos consensos. Identificar, priorizar, ¿qué proyectos? Bueno, habían proyectos que ya estaban a mitad de hacer. Habían proyectos que ya estaban incluso en un 85% algunos construidos. ¿Qué nosotros decimos? No importa, que esto fue en otra gestión, que fue otro presidente. Tenemos que terminarlo, porque es que esto no es un tema de política, es un tema de salud pública, es un tema de medio ambiente, es una emergencia nacional que tenemos que enfrentar. Entonces identificamos proyectos que ya estaban en construcción o en proceso de reforma y estamos priorizando esos proyectos. Y esperamos poder... Pero con las normativas necesarias. Eso sí, porque se habían hecho con fondos, unos con fondos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y otros se hicieron con fondos de la JICA. O sea que estamos recuperando esos proyectos. Por decirte, son proyectos que comenzaron en Baní y en Dajabón. O sea, los fondos fue con fondos de la Unión Europea los de Dajabón y los de Baní fue con asesoría de la JICA. Luego también priorizamos entre las 20 iniciativas proyectos que tengan altísimo, los que tengan mayor impacto, estén generando mayor impacto ambiental. Y les voy a dar un ejemplo
fue una de las últimas acciones que hicimos conjuntamente con Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente, fue el cierre de la famosa estación de transferencia de Cancino en Santo Domingo Este. Esa estación de transferencia, que es un vertedero, no es una estación de transferencia porque no cumple con nada, está justo en el margen del río Osama. Todo el lixiviado que cae de esos residuos baja al río Osama. Y se ha ordenado el cierre técnico del mismo. Ya Manuel Jiménez y la alcaldía presentó el plan de cierre, porque es un proceso, como digo, siempre de la mano con los ayuntamientos. Ya ha presentado el Ministerio de Medio Ambiente ese cierre técnico y entendemos que ya la aprobación del mismo debe salir esta semana. Y ahí pasa el fideicomiso porque hay unos pasos previos. No es que el fideicomiso decide lo que hay que hacer. Tenemos un órgano rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que aprobar previamente la viabilidad o el impacto o la gestión de cómo se va a gestionar estos proyectos. Entonces, siempre tiene que haber ese paso previo como órgano rector y además por la ley 64-00. A propósito de eso, hay una persona que le está preguntando a usted que por qué otra institución está haciendo los vertederos y las estaciones de transferencia. Sí, Sí. Mira lo que pasa. Esto fue en un momento de transición. Okay. ¿Qué ocurre? Cuando el presidente tiene mucha conciencia, el presidente Luis Abinader, de este tema, mucha sensibilidad, muy preocupado. Sobre todo le preocupaba, y lo ha hecho varias mención, en la cercanía a los polos turísticos, que decía, ¿cómo es posible que están llegando turistas? Y fue un tema de campaña de él, ¿cómo es posible que en un polo turístico, donde miles o cientos de miles de turistas van y gastan millones de dólares en beneficio del país, tú tengas un vertedero prendido a 3 o 4 kilómetros de distancia? Como Puerto Plata. Puerto Plata, Guiriguiri en Bávaro. Él siempre menciona el tema de Jaina, porque cuando iba al sur siempre se veía esa columna de humo. Samaná. Eran situaciones de emergencia. Y la ley entró en vigencia en octubre del año 2020. El fideicomiso no se formó y además había pendiente el reglamento de aplicación. Como toda entrada, Wendy es abogada, una gran jurista, ya lo sabe, toda entrada en vigencia de una ley no es la ley solamente que te da los medios, sino es toda la reglamentación, todo el tinglado que todas las normativas. O sea, es bien complejo y más un tema de un sector como este. Recordemos cómo fue el Indotel, que fue en el 98 y uno comenzó a entender lo que era Indotel 2, 3 años después con toda la normativa que llevaba. Esto es lo mismo, esto es un sector regulado. Entonces, por esa situación de emergencia que él entendía, entonces apoderó a proyectos especiales para resolver en 10 destinos, que es lo que se ha estado trabajando o se ha identificado y es lo que está en mano. Ahora bien, nosotros hemos estado en conversación con ellos y realmente esto tiene que entrar, y es el acuerdo que hay, que vamos a formalizar, es que todos esos rellenos que se vayan terminando y todas esas estaciones de transferencia pasen al sistema integrado, porque la clave, como le digo siempre, es que se crea un verdadero sistema integral de manejo de residuos y que sea viable económicamente. Un tema que el tratamiento de los residuos es sumamente costoso y es lograr la sostenibilidad financiera del mismo. ¿Cómo? O a través de mancomunidades, que las alcaldías puedan unirse en grandes mancomunidades para poder aplicar economías de escala y poder regionalizar el manejo de los residuos. No podemos tener 240 sitios. Tú te vas a Guatemala y hay 12 y 14 sitios regionales. No puede. Tenemos que regionalizar o a través de la participación del sector privado en los sitios que pueda ser viable financieramente para que participen y puedan tratar los residuos. Los que tenemos empresas, nos encontramos el año pasado, me parece que fue, con un pago que había que hacer para el tema de los residuos y desechos sólidos. ¿Tiene que ver justamente eso con la entrada en vigencia de la ley? 100%. El fondo que se puso en ocasión de esa ley fue la negociación que se hizo con el empresariado, era que ese fondo que se manejara a través del fideicomiso. Es precisamente, hay otras fuentes de ingreso que va a tener el fideicomiso, pero esta es la fuente principal de los ingresos y de la cual se va a manejar. Independientemente de todo eso, ¿usted tiene veedores desde fuera? Veedores que observen, aparte del consejo que ustedes tienen. Bueno, tenemos la fiduciaria que digamos es el que le dan seguimiento que nos da seguimiento a absolutamente todo.
tenemos a todos los actores y obviamente, o sea, tenemos una participación abierta de todos los sectores, o sea, estamos en constante conversación cada vez que vamos a las comunidades. Esto es un tema que impacta, es transversal, porque es que impacta desde los empresarios que están preocupados por eso es lo de no fallar. Lo de no fallar. No podemos fallar. ¿Y el fideicomiso, la fiduciaria es reservas, Paino? Sí, fiduciarias reservas. Paino, de esas 20 iniciativas que ustedes tienen en marcha, que han priorizado, ¿cuál de ellas es la que está más avanzada y a partir de cuándo pudiéramos comenzar a ver resultados de esa acción del fideicomiso? Te voy a contar. Mira, nosotros actualmente, en este mismo año, porque se ha seguido, digamos, varios enfoques. Hay sitios como el caso de San Francisco de Macorís, el caso de Gautier en la provincia de Santo Domingo, frontera con Boca Chica, el caso de Robinson Cano en San Pedro de Macorís y el caso de Vermont en Bávaro. Son proyectos que existían previos a la ley. Yeah. Son operaciones que existían previos a la ley y lo que han entrado es un proceso de regularización. Pero lo interesante es que se están haciendo inversiones como la de San Francisco de Macorís que superan los 150 millones de dólares. Wow. La familia Risec y la familia Villanueva han hecho un consorcio. Era una operación que ellos tenían más de 10 años. Los Risec son de San Francisco de Macorís y sienten esa deuda histórica con su comunidad y han manejado los residuos, todo el proceso de recolección de los residuos, pero lo cierto es que sin el mecanismo de la ley, sin los mecanismos que lo da la ley y la sostenibilidad que puede brindarle el fideicomiso, es un negocio muy difícil. Bueno, pues ellos han decidido hacer esto y van a hacer una planta no solo de manejo de residuos, sino que van a crear CDR. ¿Qué es CDR? Combustible derivado de residuos. O sea, van a transformar los residuos en combustible que puede ser utilizado en más de 15 calderas en todo el país. Esto yo lo vi con mis propios ojos en México, lo que está ocurriendo, y es el futuro, y ahí es que debemos apostar. ¿Por qué? En México, por ejemplo, empresas cementeras como Cemex, que es una empresa mexicana de origen mexicano, ya tiene plantas que hasta el 75% de los combustibles que utiliza para fabricar cemento vienen de residuos sólidos. Eso... Yo visité una que tenía el 40%, pero aún así es increíble. O sea, que tú puedas utilizar la mitad de tu consumo de combustible para generar industria, electricidad, calor, que es lo que necesitan las calderas, es muy interesante. Y así ya vamos. Eso justamente te iba a preguntar, Paino. Tú eres un abogado formado fuera y dentro del país. ¿De dónde nace esa inclinación tuya para el manejo de estos temas? Porque te vemos muy apasionado y muy conocedor del asunto. Bueno, uno aprende también. No, mira, Wendy, yo siempre, mira, yo nunca conversé, yo siempre se lo comento, nunca lo había comentado en un programa ni nada, pero cuando el presidente decidió designarme en la posición, a mí me sorprendió porque yo nunca había conversado el tema medioambiental con el presidente, pero yo he sido siempre muy sensible con el medio ambiente. Mi perfil ha sido, a nivel profesional, ha sido más de financiamiento de proyectos, trabajar en la banca y en el sector energético, en lo que es project finance, financiamiento de proyectos. Eso, el que es abogado sabe, ahí tú te empapas de todo, porque ve el aspecto de ingeniería, ve el aspecto financiero, no solo el legal, para poder hacer una transacción correctamente. Y esto al final es eso. El fideicomiso es armar proyectos, financiar proyectos, pero con ese componente y el cual obviamente apasiona, que es el tema de poder remediar ambientalmente un problema que realmente cuando lo vemos es preocupante. Y es un tema, como digo, de emergencia nacional y que todos tenemos que colaborar. Entre las iniciativas priorizadas, usted no me menciona el Gran Santo Domingo, sí, que en términos prácticos es la demarcación que produce residuos sólidos para ser mejor aprovechado por la cantidad que maneja. Y de hecho, si no me equivoco, hubo una gestión en el pasado gobierno que dejó eso muy avanzado, incluso desde el Ministerio de Medio Ambiente se trabajó con eso. ¿A qué nivel está ese proceso en el vertedero de Duquesa para aprovechar los residuos sólidos del Gran Santo Domingo y agregando ahí el nivel de coordinación con las alcaldías del Gran Santo Domingo? Sí. El Gran Santo Domingo y Duquesa es el reto
más grande que tenemos como en el tema de residuos. Se maneja casi el 40% de todos los residuos de la República Dominicana, para que entendamos la dimensión. Wow. Es uno, y este dato lo hemos verificado ya, quizás el más grande de Latinoamérica, el botadero más grande de Latinoamérica y uno también de los más grandes del mundo. Ahora mismo Duquesa está manejando botadero. Es un botadero. Paino, del mundo. Del mundo. Tú vas y en España, por ejemplo, ni en México, ningún relleno sanitario o planta de tratamiento te maneja como mucho 1.500 toneladas, 1.200 toneladas, porque la logística envuelta alrededor del manejo, los camiones entrando, los caminos saliendo, el impacto en las carreteras, en las comunidades colindantes, es enorme. Duquesa está manejando aproximadamente 5.000 toneladas diarias. Es Dios un mío. gigante. Sí. Post pandemia subió de 3.800 cambiaron algo, ocurrió algo de los patrones de consumo de nosotros y de generación de residuos y está bordeando entre los 4.500 y 5.000. Imaginemos qué va a pasar en Navidad, cuando te aumenten un 20 o un 25% la generación de residuos. Es una situación muy delicada. El ministro Miguel Seara, desde que llegó y lo pusimos al tanto con esto, para que ustedes entiendan, ya ha ido 2 veces al vertedero. Estuvimos el sábado en Villas Agrícolas, en la estación de transferencia. Ayer tuvimos una reunión con los alcaldes, con el Ministerio de Obras Públicas, porque sí, verdaderamente es una situación muy delicada. ¿Por qué ahora es muy delicada? Bueno, entró la época de lluvia ahora en junio. Y cuando entra la época de lluvia, se complica aún más la logística porque los caminos se afectan y no permite el tiro rápido de los camiones. Ese reto que tenemos con Duquesa lo venimos trabajando con el BID y la YAICA. Era un trabajo que venía previo. Uno de los grandes problemas ha sido que se heredó o existe una litis o un arbitraje de hace aproximadamente 6 años con un operador anterior. Sí. Y ahí entiendo, Wendy me va a comprender mejor, que es abogada. O sea, tú hacer inversiones cuando hay una disputa, incluso de la titularidad de los terrenos, es bien complicado. Es un problema. Es muy complicado, porque imagínate que tú hagas una planta y después digas, no, esto es inmueble por destino, entonces esta inversión de 100 millones de dólares, entonces es bien complicado la situación. Recordar a los oyentes que van en sintonía que estamos conversando con Armando Paino, o Paino, no sé. Paino. Es Paino. Paino. Paino, está bien. Que es director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso EDO o DO Sostenible, ¿verdad? Armando. Perdón, Gustavo. Los residuos de los hospitales, de las clínicas, eso es complicadísimo también. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque aquí, como es un botadero Duquesa, eso se mezcla todo ahí. Sí, ese es uno de los temas, no solo con los hospitalarios. Hay una serie de residuos especiales y peligrosos que tienen que llevar un régimen totalmente diferente. Tienen que ser manejados en vertederos o un manejo en celdas al menos aparte y deben llevar un proceso. Sí les digo, por ejemplo, ya en la zona de Punta Cana, eso se está trabajando, no, porque las iniciativas privadas lo que nosotros único lo hacemos es tratar de impulsarla y apoyarla. Sí. El Grupo Punta Cana, por ejemplo, que está va a crear el primer sistema integral de residuos sólidos en todo el territorio para su proyecto, más de 2.000 residencias. Y por sistema integral es eso. Cómo manejamos todo tipo de residuos, desde la clasificación en la fuente, en la casa, que tú pongas contenedores diferentes, hasta cómo se dispone final. Por ejemplo, el Grupo Punta Cana está instalando ahora mismo una planta para el manejo de residuos especiales. Esa planta, ellos la necesitan para todo lo que es los residuos que vienen de los aviones, porque los residuos que vienen, por ejemplo, es un tipo de residuo especial, no puede entrar a un vertedero normal porque nadie sabe qué bacteria, qué virus puede traer o qué contaminante puede traer. Entonces, ellos tenían anteriormente una incineradora, pero ya la regulación ha migrado o ha evolucionado hacia lo que son las autoclaves. Las autoclaves son
una suerte de desinfectante que se hace un proceso con alta presión y de vaporización y se desinfecta. Ya eso va a permitir que toda la zona del este del país puedan los residuos hospitalarios ser depositados aquí. Nosotros aquí en Santo Domingo Este también tenemos una celda y una autoclave ya operando que maneja los residuos hospitalarios del Distrito Nacional. Necesitamos que eso se replique en otras regiones del país. Esa autoclave? ¿Dónde la En Santo Domingo Este, en la zona de Gautier. Eso funciona. ¿Y se le da seguimiento permanente a eso? Pues Sí, eso es muy sí. delicado. Sí. No, eso tiene... No hace mucho, por aquí por el Mirador Sur, apareció un asunto Claro. de eso. Es importante. Tirado. Es importante. Ahí el Mirador Sur. Lo que debemos lograr es que... ¿O no fue así, País? Sí, claro. Sí. No, y en Santo Domingo Norte. En el Mirador Norte también aparecieron situaciones. Es importante resaltar el tema de que ahí entra el regulador, el rector, a la aplicación de la ley. O sea, por ejemplo, ese relleno que yo menciono en Santo Domingo Este, en Gautier, cubre casi el 90 y pico % de todos los hospitales privados, las clínicas privadas. Okay. Pero los hospitales privados, algunos lo cubren y algunos no. Ahí tiene que entrar una regulación más fuerte para que no solo en el Distrito Nacional, sino en todo el territorio, esos residuos sean manejados a través de procesos de autoclave. Paino, hace como 2 meses o 1 mes y medio, se anunció un proyecto interesantísimo en la línea noroeste. Un relleno que va a ser manejado por una empresa que va incluso a comprar los residuos a las alcaldías de la zona. Esos proyectos que ustedes han identificado, que están priorizando, ¿se van a manejar con un criterio parecido a ese que se va a manejar ahí en la línea noroeste? Bueno, mi opinión personal con respecto, y creo que ha sido la opinión técnica de mucha gente en el tiempo, uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en República Dominicana es ese mismo. Entender que se vendió la percepción de que los residuos per se eran una materia prima que podía generar ingresos. Y no es una verdad a medias. Yeah. ¿Por qué es una verdad a medias? Y es la diferencia con respecto a ello. Te voy a explicar qué es lo que ellos van a hacer. Es cierto que hay bienes valorizables, materias valorizables dentro del residuo sólido urbano. O sea, hay plástico, hay diferentes tipos de plásticos que ahora mismo el mercado internacional está a unos precios interesantísimos. Es verdad que hay metales que tú puedes aprovechar y hay un mercado internacional interesantísimo. Incluso hoy en día el cartón y el papel, los precios se han quintuplicado. O sea, la tonelada de cartón hace 3 años, pre-pandemia, estaba en $50 y ahora está en cerca de $300 la tonelada. O sea, son negocios muy interesantes. Pero lamentablemente tú tienes una situación de que esos valorizables están mezclados con algo terrible, que es la materia orgánica, que no tiene ningún tipo de aprovechamiento real, comercial a gran escala. Se puede pensar en compostaje, pero no son técnicas. Y tú poder sacar de ese residuo sólido urbano toda esa mezcla y sacar la materia orgánica para tener que desecharla en un relleno necesariamente o hacer otro tipo de tratamiento para poder aprovechar es sumamente costoso. Y el proyecto Entonces ese proyecto, ¿qué pasa? Aquí hay empresas que tienen muchísimos ingresos y ese es el tipo de proyecto, pero ellos van dirigidos a captar los plásticos de industria, los plásticos de grandes generadores de plástico o de quienes clasifiquen en la fuente. Y el proyecto de ustedes no tiene algún componente como fideicomiso de que se cambie la forma del manejo de los residuos desde el lugar de origen. Es decir, que en lugar de que llegue un camión a tu casa y eche junto el plástico, el papel, el cartón, el hierro y los residuos de una pared que tumbaron, que eso llegue clasificado, vidrio, plástico, papel, cartón, no comprende un componente para que sea un manejo diferente a partir de ahora. Totalmente. ¿No lo conlleva? Claro que sí, claro. Es que ahí es el reto. Para nosotros podemos hacer las obras de infraestructura en todo el territorio, gastar cientos de millones en todas esas obras de infraestructura.
Pero si nosotros no cambiamos esto aquí, la cultura que tenemos de manejo de residuos, yo siempre digo, o sea, nosotros cuando vemos la lluvia, lo primero que hace la doñita en la casa, ay, va a llover, es ponerla en la cuneta para que la lluvia se la lleve. Si ese cambio cultural no lo logramos, va a tomar mucho tiempo. Y vimos la experiencia, por ejemplo, de Barcelona. Aquí vinieron las autoridades de Barcelona y nos estuvieron explicando cómo ellos en el 1990 ya estaban en una situación muy similar. Y todo el esfuerzo y los miles de millones de euros que ellos tuvieron que invertir para cambiar esa cultura. Y al día de hoy Barcelona está clasificando el 40% de sus residuos. Y es un logro. ¿Por qué usted inicia con una ciudad en particular? No, nosotros estamos más allá. Nosotros pensamos en más allá. Nosotros entendemos que tenemos que impactar el sistema educativo. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto que venimos trabajando con el Ministerio de Educación de escuelas residuos cero. ¿Qué es lo que busca eso? Que como la materia, como parte de la materia de ambiental que es requerida en las escuelas, se dé una partida de la materia, una cápita de la materia para lo que es la gestión de los residuos sólidos. Nosotros el lunes que viene estamos iniciando como proyecto piloto. Hemos ido haciendo varios pilotos porque la logística es muy complicada. Pero nosotros vamos en la Escuela de República de Brasil, en el barrio de San Carlos. Estamos iniciando el primer campamento Escuela Residuo Cero de nuestra gestión. ¿Qué es lo que vamos? Es a introducir a esos niños en cambiar la cultura del manejo de los residuos, a que aprendan a clasificar, a identificar los diferentes residuos, a cómo aprovecharlo con artesanía, a cómo hacer compostaje. Porque nosotros creemos que esos 2.7 millones de niños que están en escuela pública tienen que tener la misma oportunidad que tienen nuestros hijos. Mis hijos, que han tenido el privilegio de ir a una escuela privada, tienen una cultura de respeto al medio ambiente superior a la mía. O sea, ellos me hablan del tema de reciclaje, me hablan del tema de conservación y de sostenibilidad, con datos que yo no manejo. ¿Por qué los muchachos de la escuela pública no pueden tener esa oportunidad? Entonces estamos comenzando en eso y tenemos un proyecto también, comenzar. Esto toma tiempo, planificarlo, claro, la logística, pero luego introducirlo también en el año escolar, estas materias. Paino, ¿cuál es el papel del Gracias a Dios que él no sabía de eso. Sí. Gracias a Dios. ¿Cuál es el papel del PROPEC con los vertederos y el medio ambiente? Como le había mencionado, el PROPEP, fruto de la transición en que aún estamos incluso en la implementación de esta ley, porque hay mucha otra normativa, como mencionaron ustedes, cómo manejar los residuos especiales. En un momento el presidente identificó 10 necesidades o 10 zonas que estaban en un estado de emergencia y mediante un decreto apoderó al PROPEP para que solucionara esas situaciones en esos 10 destinos. ¿Cuáles fueron? Bueno, Samaná, Jaina, Nagua, la zona de Guiriguiri, y ahora en la memoria no me va a llegar todo, pero eran un grupo, y Puerto Plata, de intervenciones puntuales. Y eso es lo que ha hecho el PROPEP, y lo que estamos coordinando con ellos es que esto pase ya al sistema de residuos, que sean aprobados y regularizados por el Ministerio de Medio Ambiente y sean puestos a disposición mediante procesos los que puedan ser de interés del sector privado, porque no todos estos proyectos son de interés del sector privado. Okay. Hay muchas zonas del país que lamentablemente por los bajos volúmenes de residuos no hacen el proyecto rentable, pero tenemos que entenderlo, que de todos modos tenemos que intervenirlo y tenemos que operarlo, y probablemente será vía las mancomunidades, pero en ese proceso estamos de recibirlo, determinar cuáles puedan representar un interés para el sector privado y proceder entonces a... Otra persona te pregunta, el de Santiago, ¿cómo funciona? ¿Bajo qué método funciona el vertedero de Santiago? Rafey es otra operación privada que tiene ya 6 o 7 años operando. Tiene una planta. Son puertorriqueños, ¿verdad? No, entiendo que son locales, son empresarios locales, entiendo yo. Creo que había de Estados Unidos algo. Ese proyecto tiene un relleno controlado y lo que hace sí es a través de una planta obtener todo el plástico y, o sea, separar lo que se llama un MRF, que es una planta de clasificación que logra sacar
todo lo que son los bienes valorizables y dejar la materia orgánica en un relleno controlado. Lo que sí se ha dado, hemos aprendido nosotros que la basura deja dinero. Sí. Mayores. Es lo que dice el país, que hay que... Hay aspectos que sí, pero es más muy de intensivo. responsabilidad social. No, Sí, pero hay cuando, negocio. cuando tú ves todos esos grandes empresarios metidos, es por algo, Claro, y es algo de futuro. Hay muchos Porque estamos interesados en la inversión de la... Nosotros hemos manejado, y siempre lo digo, a mí me escriben por WhatsApp, bueno, puerta abierta. Yo he recibido más de 120 grupos interesados en invertir. Hay altísimo interés. Pero eso es muy bueno. Pero lo importante es eso, apertura, que todo el mundo proponga. Ya el ministro público. el ministro se está aclimatando ya. Sí, sí. Lo que pasa es que le ha tomado de sorpresa varias cosas. Porque me dice que él es tendente a eso. Sí, totalmente. Muy sensible y la verdad es que no es su experticio porque obviamente es economista, pero siempre acuérdate que estuvo involucrado en proyectos vinculados al territorio y al ordenamiento territorial y al desarrollo, o sea que tiene una sensibilidad muy grande. Para despedir ya a Paíno. Yo le tengo otra después de José María. Para despedir a Paíno. A través de ese porcentaje que especializa la ley de pago a los ciudadanos, ¿qué cantidad de fondos ya está recibiendo el fideicomiso y cuáles son las proyecciones a 10 años más o menos? Bueno, quisiéramos que aumentara todos los años, pero eso va a depender del crecimiento mismo económico. Mira, el primer año ya tenemos el corte del primer año. No hemos recibido nada más hemos recibido como el 8% de los fondos. Sí. Tenemos para recibirlo, si Dios lo permite, en las próximas semanas. Porque acuérdate que los grandes pagos entran en el mes de mayo, cuando el cierre fiscal, el pago del cierre fiscal del 31 de diciembre y en el mes de junio. Por eso ahora es que nosotros vamos, porque también es importante. Hay un proceso porque va a tesorería y todavía esos fondos, pero el total al corte del año fue aproximadamente 1.850 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Que le han entrado ya al fideicomiso? No, que van a entrar. Que van a entrar para el año. Pero yo te hago el ejercicio. Pero eso se va a utilizar para el manejo de los residuos. El fin principal, como yo les digo, hay varios propósitos, pero el fin es la remediación ambiental de todos estos sitios que están generando los problemas al medio ambiente y la sostenibilidad financiera de las operaciones que se vayan a hacer de sitio de disposición final. Lo bueno de esto es que la misma ley estableció hasta los montos bases para calcular. La ley dijo 300 pesos para estaciones de transferencia, 600 para relleno sanitario y 1.200 para plantas de tratamiento con obviamente los ajustes por inflación que deban hacerse y además estamos trabajando con la YAICA para poder validar esos números. Paino, ya de parte mía, una cosita, mire, pero esas lomas, esas depredaciones que hay, que uno ve quemándola, por ejemplo, allá en Barahona, depredando todo, la cordillera central, ¿qué se ha hecho? Porque se grita todos los días y uno lo ve, la gente lo ve haciendo, ¿y qué hay con eso? Bueno, ese no es un área que me corresponde. ¿Medio ambiente? Bueno, pero medio ambiente transversal está todo, porque están las áreas protegidas. Si entramos en eso, yo le diría que invitemos, yo puedo ahí que don Miguel Seara venga y le pueda contarle, sí. porque ese es su que rol, emociona esos temas. Sí, no, la verdad que se me olvidó que tú eras específicamente ese tema. Hoy vine muy formal, pero ya yo ando en camisa Colombia, o sea, ya hasta la corbata, el abogado, la verano. Pero esto es apasionante, o sea, y la gente... O sea, es muy importante lograr el apoyo de la gente, entender, porque esto es una cruzada que es para nuestros hijos, que se lo estamos dejando, y así yo lo veo, o sea, esto es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, que podemos hacer un cambio y poder decir, en esta isla podemos, al menos esa parte pudimos rescatarla. Okay. Bueno, gracias Armando Paíno, director del Consejo Directivo del Fideicomiso DO Sostenible, o DO Sostenible, cualquiera de los dos. Vámonos. Gracias.